Sean bienvenidos estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia. Esta es la segunda tutoría de Ética y Política del tercer cuatrimestre. Hoy vamos a repasar un poco lo que es el primero y segundo capítulos. El primer capítulo de esta segunda tutoría arranca con el título El origen de la filosofía. El objetivo general y los objetivos específicos son los siguientes. Para este primer capítulo se busca analizar las propuestas que fundamentaron el origen de la filosofía griega antigua. Los objetivos específicos: comprender los rasgos universales de los mitos, explicar las características presentes en la filosofía antigua griega en su distanciamiento con respecto al mito, conocer el pensamiento de los principales exponentes de la filosofía griega antigua y describir las causas psicológicas del origen de la filosofía griega. Entrando en materia sobre los comienzos de la filosofía, tenemos que arrancar con el tema etimológico. Para Occidente, el origen de la filosofía nace con el griego, con la lengua como tal, aunque hay opiniones que le dan un origen más oriental, apoyándose en antiguas religiones de civilizaciones o pueblos anteriores a Grecia, muchos de los cuales habitaron cerca de la parte geográfica en la que se ubicó posteriormente la Magna Grecia. No obstante, la filosofía desde Grecia se aparta del mito, cuya aparición y desarrollo es anterior al concepto filosófico como tal. De las palabras filos y sofía, que se refieren a pertenencia, vínculo, amor y sabiduría, es que se conforma la palabra filosofía. No obstante, el término es posterior a la aparición de la filosofía como tal. Y prueba de ello es que existieron exponentes filosóficos anteriores a la palabra, como lo fueron Anaxímenes, Anaximandro, Tales de Mileto, y el que se le da la autoría de la palabra como tal a Pitágoras. Con respecto a esto, tenemos la historia de León y Pitágoras con respecto a la fama y el dinero. Gobernante de una ciudad del sur de Italia, se plantean tres propósitos fundamentales en la interlocución. Arranca de la siguiente manera. León, admirando el talento y la elocuencia de Pitágoras, le preguntó sobre su arte, a lo que éste respondió que no era maestro de arte alguna, sino un filósofo. León desconocía esta palabra, por lo que Pitágoras, para aclarar su significado, se valió de un símil que se volvió célebre. La vida, dijo, es como una reunión de personas en los Juegos Olímpicos, a los cuales la gente asiste por tres motivos: para competir por la gloria de una corona, para comprar y vender, o simplemente como espectadores. Así llegamos a la vida, unos para servir a la fama y otros al dinero. Pero la mejor elección es la de aquellos pocos que consumen su tiempo en la contemplación de la naturaleza, como amantes de la sabiduría, es decir, como filósofos. Entonces la palabra filosofía en sí no significa ser sabio, ¿verdad? Sino que significa la apreciación por el conocer, por el saber. Entonces el filósofo es aquel que le agrada el conocimiento, que se inclina por que la curiosidad lo inclina por esa tendencia, ese deseo a comprender los misterios de la naturaleza. Una de las cuestiones importantes es el tema de la pregunta por los orígenes. En el mito de donde arrancan, por así decirlo, las cosmogonías,
no lo hace desde el estudio del origen del cosmos. Cosmogonía como tal significa, gonía viene de gónada, de semilla, y cosmos, bueno, pues es la existencia como tal. Entonces las cosmogonías, que son las que están basadas en mitos, hablan de cómo nace el cosmos, como una cuestión, como un relato, como un cuento. Sin embargo, la cosmología, que es el logos, el estudio del cosmos, para se divide en cosmos y en logos, este, se refiere a una razón de cómo se da el cosmos. En ese sentido, aparecen los primeros filósofos que empiezan a hacer la pregunta por los orígenes, que son los estudiosos de la física, de la naturaleza como tal. Entonces plantean explicaciones del cosmos como un principio, el cual en algunas de las muchas ocasiones son cuestiones eh, captadas por los sentidos, o fenómenos o elementos tales como el agua, el aire, el fuego, fenómenos naturales de este tipo. Eh, este principio o arché eh, primordial es para cada uno de los filósofos resulta ser una especie de común denominador de la materia, de la existencia como tal. Este, esta pregunta por los orígenes nace ya por los siglos sexto y quinto, este, eh, el cual se conoció como el periodo cosmológico de la filosofía, puesto que lo que se buscaba era responder esta pregunta de cómo estaba constituido y cómo funcionaba el cosmos. Los representantes de la filosofía cosmológica, eh, tenemos a Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Demócrito, Pitágoras, Genófanes, Heráclito, Zenón de Lea, Parménides, Empédocles, etcétera. Se dividen en dos líneas. Tenemos a los monistas, por un lado, ¿verdad? Y tenemos a los representantes de la filosofía cosmológica, a los pluralistas. Los monistas establecen un solo principio o elemento. Son escuelas que se basan en, o filosofías o filósofos que tienden a creer que la construcción del cosmos es a partir de un único elemento. Dentro de ellos están los jónicos, los itálicos y los eliatas o los eliáticos. Y los pluralistas son aquellos que para los que hay una diversidad de componentes o de elementos. Y dentro de esas teorías de los pluralistas, las predominantes o algunos ejemplos de ellas es la teoría de los cuatro elementos, la teoría de la panspermia y el atomismo. En el texto ustedes podrán encontrar que hay hacia la página, antes de terminar el primer capítulo, un cuadro, el primer cuadro que aparece ahí sobre los principales filósofos, un cuadro similar, algo similar a este que vemos acá, en donde se dividen los filósofos, ¿verdad? La polis, que es la ciudad a la que ellos pertenecían, donde nacieron o donde vivieron la mayor parte de sus vidas, el principio fundamental, o los principios, ¿verdad?, de composición de la existencia, las escuelas a las cuales pertenecían y si eran monistas o pluralistas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos a Tales de Mileto, que decía que el principio fundamental de las cosas era que todo se reducía al agua. Anaxímenes, que decía que, por ejemplo, todo se reducía, o todo estaba compuesto, todo provenía del aire. Heráclito, decía que el principio del fuego, había algo en la materia que le hacía que fuera susceptible a toda la existencia de descomponerse a través del fuego. Entonces proponía el fuego como un elemento primordial o modificador de la naturaleza. Anaximandro hablaba de algo indeterminado, algo que estaba
intrínseco en la existencia, le llamaba lo infinito. Pitágoras, los pitagóricos, el número, ¿verdad? Parménides y Zenón, el ser, Demócrito y Leucipo, que eran de la teoría atomista. Es, 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 es interesante ver, por ejemplo, Pitágoras que plantea el número, ¿verdad? Más allá de pensar que es que las cosas están compuestas como una sopa de letras por números, eh, uno puede hacer la analogía con los descubrimientos actuales y los avances en las ciencias y en otras áreas, donde por ejemplo nosotros vemos que la existencia como tal, todo se reduce a una construcción química. Los seres vivos estamos compuestos de por lo general de cuatro tipos de átomos, ¿verdad? El carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, aquellas partículas que le llamábamos en química chon. este, las clasificamos y las señalamos como letras, ¿verdad? Y esas partículas, esos nombres de esos compuestos, de esos elementos químicos, poseen, poseen masa, poseen peso, y poseen una carga, aparentemente, dentro de la teoría atómica, ¿verdad? Masa y peso que se expresan en números, ¿verdad? Los tenemos expresados en números decimales, una gran cantidad. Al final de cuentas, todas esas partículas, todos esos elementos químicos, ¿verdad? Que tienen masa, peso y carga, este, se expresan en números, ¿verdad? Todas estas, ¿verdad? Y al final de cuentas hay una matriz de números detrás de todas las cosas, ¿verdad? Uno podría decir que de esa óptica, todo está compuesto de números desde la óptica pitagórica, ¿verdad? Hasta cierto punto tenía razón. O, o por ejemplo, como lo planteaba Demócrito, y Leucipo, que todo estaba compuesto de átomos. Y esto del átomo es una idea eh, que viene, bueno, la palabra átomo viene de la palabra griega átomo, ¿verdad? No ustedes han visto, eh, qué sé yo, las enciclopedias que se dividen en tomos, ¿verdad? Tomo uno, tomo 2, tomo 3. La palabra viene del griego que significa parte. Entonces las enciclopedias se dividen en parte uno, parte 2, parte 3. La partícula A que se le coloca a átomo, en griego significa sin tomo, sin partes. Entonces, a lo que iban Demócrito y los atomistas era que la materia, la existencia, todas las cosas, al final de cuentas, están compuestas de partículas que no tienen partes, de partículas tan pequeñas que son sin tomos, sin partes, son átomos, ¿verdad? Ahora sabemos que con la teoría de la teoría cuántica, etcétera, este, si los átomos son divisibles, ¿verdad? Y encontramos partículas donde ya los electrones, los protones y los neutrones son partículas gigantes, ¿verdad? A la par de las muchas mini partículas que en las cuales se subdividen y la materia encuentra otro montón de subdivisiones, ¿verdad? Pero que existen partículas ya de nombre, no sin partes, pero partículas que son muy pequeñas y que componen la existencia, la naturaleza, hasta cierto punto en esos planteamientos, un monista, el de Pitágoras de los números, y el otro pluralista, Demócrito, en consecuencia con lo que hemos visto, se acercaron bastante, por no decir que le atinaron a cómo estaba constituida, por así decirlo, la realidad, o esto que llamamos realidad. El paso de la filosofía, o el nacimiento de la filosofía, pasando del mito al logos, por así decirlo, que es cuando nace la filosofía, plantea la idea, por ejemplo, que el ser humano está condenado a ser libre y que no existen determinismos. Aquellos determinismos que existían con los mitos, ¿verdad? Las historias cosmogónicas, ¿verdad? De los dioses, que por así decirlo, ya tenían las líneas tiradas de lo que era, por así decirlo, el destino, o la moira, como decían los griegos, de la historia humana.
por lo cual entonces este paso al logos hasta cierto punto da cierta libertad, mete al individuo dentro del azar de la existencia, ¿verdad? Ya no está, por así decirlo, supeditado o condenado a el determinismo de los dioses, entre comillas, que los mismos seres humanos en un principio, a partir de la creación de las cosmogonías, habían diseñado. este el ser humano no tiene una esencia que lo defina, sino que se construye con sus acciones. Bueno, esto va a permitir que en ese determinismo, ¿verdad? De las acciones y de las emociones de los individuos, a la hora de vernos supeditados a venir o a devenir de la materia misma, este, quedamos en una especie de azar, ¿verdad? De la naturaleza, en el cual ya no hay, por así decirlo, una determinada, un determinado molde que nos hace actuar, sino que hay un montón de condiciones, sobre todo el tema de cómo está constituida la materia, que al final de cuentas van a determinar la constitución de los seres, de los existentes, y por ende este, la determinación o indeterminación de sus acciones, pero ya no sujetas a aquel determinismo este, que existía en la época de la fundamentación de los mitos. El ser humano es un proyecto finito que termina con la muerte. Sí, hasta este punto, al apegarnos a esta idea de logos y alejarnos del mito, ¿verdad? Muchas de las cosmogonías no solamente hablaban de este momento como tal, real, sino que algunas trascendían en tiempo y espacio a a otros ámbitos, ¿verdad? Por ejemplo, eh, un ejemplo cosmogónico eh, aquí para Occidente es el mito judeocristiano, ¿verdad? Del cielo y el infierno, ¿verdad? El paraíso. De nosotros morimos y dentro de esa cosmogonía, dentro de ese mito, nosotros viajamos, este, se nos condena ya sea al Hades o al cielo, ¿verdad? Eso es un ejemplo de cosmogonía. Este, desde la filosofía de la pregunta por los orígenes, del paso de la creación de la filosofía, como un estudio que se acerca al logos, a la razón, ¿verdad? Este, la tragedia es que y el individuo como tal, como materia constituida, en el momento en que deja de existir, ya termina con su muerte. Eso es como lo trágico del tema del paso del mito al logo. Se pierde esa por así decirlo, esa ensoñación, esa esperanza, esa belleza que existía en aquella explicación mítica. Y otra característica que vamos a encontrar en el texto que se le otorga a este paso del mito logos es eh, que, por así decirlo, una de las características principales del ser humano es ejercer su libertad, ¿verdad? Que hasta cierto punto no estamos determinados por entes particulares o por dioses o por fuerzas misteriosas, sino que al estar eh, a expensas de las leyes de la naturaleza, podemos, dentro del marco de las leyes de la naturaleza, podemos hasta cierto punto ejercer cierta libertad y no estar determinados por fuerzas, por así decirlo, sobrenaturales. En el texto vamos a encontrar este otro apartado que se refiere a las causas psicológicas del filosofar y este resaltan tres de estas causas: el ocio reflexivo, la admiración y el asombro, que son características propias de la filosofía con las que nace esta filosofía cosmológica, ¿verdad? Y que es con lo que arranca la filosofía como tal. El ocio reflexivo, ¿verdad? Que
eh, se podría decir que las personas que se dedican al filosofar, en aquel tiempo los filósofos, y muchos de ellos, ¿verdad? Eran individuos con cierta clase social, por lo cual no se dedicaban, por así decirlo, a trabajar, tenían sus esclavos, tenían sus ingresos estables. Y en aquellas épocas donde no había televisión, no había internet, no había nada, ¿verdad? Lo que quedaba era como contemplar las estrellas en la noche, la naturaleza, las conversaciones, entre iguales, y este ocio, este intercambio de ideas y esta libertad de tiempo para pensar nos llevaba hacia la reflexión, ¿verdad? De ahí donde se le considera como una causa psicológica para que nazca la filosofía. A su vez también el tema de la admiración, ¿verdad? No hacemos nada reflexionando si en esa reflexión no encontramos algo que nos llame la atención, ¿verdad? Y en el momento en que nos llama la atención y encontramos algo, descubrimos algo, para nosotros puede ser algo novedoso, puede ser ya algo existente, pero que nos causa esa admiración, nos va a mantener eh, pues en ese entretenimiento, en esa atención, en ese hobby, en esa admiración, ¿verdad? Por el conocimiento como tal. Y el asombro, ¿verdad? Que es parte, vienen siendo sinónimos, ¿verdad? La admiración y el asombro, del, de la actividad esta del conocer, del aprender, del descubrir. Esto es más o menos el primer capítulo, ¿verdad? Que es este paso de los mitos, de las cosmogonías, ¿verdad? Que son los orígenes de aquello que habíamos dicho, la semilla, ¿verdad? Con semilla, cosmos, el origen del cosmos, que eran eh, las historias míticas de cómo se había creado el cosmos, ¿verdad? El universo como tal, al, 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 al filosofar, ¿verdad? La filosofía que empieza a preguntarse, bueno, ¿de qué están hechas las cosas? ¿Verdad? ¿De qué este mundo es real o es falso? Bueno, estamos soñando, estamos despiertos. Bueno, y hagamos la prueba, no de pellizcarnos, pero sí de por lo menos entender de qué están hechas las cosas, ¿verdad? Por eso es que algunos filósofos llegan, bueno, y esta materia está eh, es susceptible de ser destruida, ¿verdad? ¿Y cómo podemos destruir la materia? Sí, pues podemos destruir, tanto podemos derretir una piedra en un volcán, o un árbol con fuego, ¿verdad? Entonces Heráclito va a postular el fuego. Todos los seres necesitamos el aire para respirar. El viento es una constitución de las cosas. Cuando las personas mueren, sueltan su último aliento. Las plantas necesitan de verse, las olas del mar se mueven con el aire, con el viento, y plantean Aximenes el aire como tal. Bueno, ya vimos lo del Pitágoras, la matriz de números, ¿verdad? Y vimos también el tema de los atomistas, ¿verdad? Con el tema de las partículas, aquellas que es indivisibles, pero que al final de cuentas, en la actualidad son divisibles, pero que son las partes constituyentes del todo. Bueno, con eso terminamos el primer capítulo. Este Capítulo 2: el nacimiento de la filosofía humanista, los sofistas y Sócrates. Bueno, en este capítulo vamos a tener que, como objetivo general, vamos a procurar caracterizar cuáles fueron las condiciones culturales y políticas que favorecieron como tal al movimiento sofístico. Este, como objetivo específico, explicar el significado para Protágoras del relativismo ético y político, comprender por qué, según Gorgias, la retórica ejerce una supremacía sobre cualquier disciplina, puntualizar las propuestas éticas y políticas de Pródico, Trasímico y Alcidamante, y aclarar en qué consiste el método que fundamenta la filosofía moral de Sócrates. El movimiento sofista, el giro de la filosofía desde el cosmos hasta el ser humano. Entonces, el término sofista viene del griego sofistes, derivado de los términos sabio, sofos, y sabiduría, como vimos en el capítulo pasado, sabiduría, sofía. Aspectos del movimiento sofístico:
vamos a tener el primero, el eje de la reflexión filosófica griega gira del cosmos al humano. Entonces se parte de los principios, de aquellos principios del arqué, de cómo está constituida la naturaleza, al tema del humanístico, del antropológico. Y los temas dentro de este primer aspecto se refiere a temas de la vida de las personas en sociedad. Y dentro de estos particulares son la ética, la política, la cultura, la educación, las artes, las palabras, el lenguaje, ¿verdad? Las lenguas, que eran muchos en aquellos tiempos y estaban en constante relación y modificación. La poesía y la religión, o las diferentes religiones de las diferentes civilizaciones que comerciaban con los pueblos griegos. Este, Otro segundo aspecto es que con la sofística se registra el nacimiento de la ética, o lo que se conoce como la filosofía moral, y los temas de este aspecto particularmente eran el tema de la justicia, la virtud, la belleza, la igualdad política, la igualdad social y la igualdad racial. Dentro de los exponentes, ¿verdad? Como primer exponente tenemos a Protágoras, ¿verdad? Se conoce sobre todo que hay un diálogo de Platón. Eh, en el texto aparece Protágoras como bajo el título del relativismo ético político. Protágoras nace en Abdera en el año 490 antes de Cristo. Se podría decir que él pretende ser el maestro de la excelencia o arete que produzca eh, al líder político ideal. Y de él, a él se le atribuye una frase que se conoce como el hombre como medida de todas las cosas. Y se habla cuando se habla de Protágoras, se habla del tema de la relatividad no cuántica, sino de la relatividad ética política. Este, con respecto a esto, hay un, hay un discurso, interesante que encontramos aquí en el texto. Lo encontramos con, con un color gris, este, y dice más o menos así. Dice, el hombre como medida de todas las cosas, de Protágoras, indica que a nivel moral y político cada cual puede apreciar las cosas como le plazca. Sin embargo, no todos los juicios tienen el mismo valor, pues habrá cosas más eficaces que otras. No hay nada bueno o malo, siempre, ya que los valores morales y las acciones políticas se subordinan a las circunstancias y se eligen en función de que procuren las mejores consecuencias para uno mismo y los demás. Por así decirlo, de aquí se desprende que la filosofía del sofista se base en la relatividad de los valores éticos y políticos. Eh, Cabe señalar que con el nacimiento del sofismo, por así decirlo, que es una característica particular de ellos, es que es la primera vez por la que se cobra por enseñar. Por así decirlo, nace la educación en el sentido estricto, porque los sofistas son pensadores, son especialistas, sobre todo en el tema de la retórica y de educar a las personas para poderse desenvolver bien con conocimientos que les sirvan tanto en la vida cultural como en la vida política. Y esto de Protágoras, de que
pretendía ser el maestro por excelencia, que produjera el líder ideal, era porque muchos de los sofistas eran contratados por los tiranos y las clases altas griegas para educar a sus hijos para la vida política y así acceder a ella. Entonces, con respecto a este tema del relativismo moral y ético, eso es un tema que, por así decirlo, se las trae, ¿verdad? Sobre todo porque el tema de las normas y los valores son cuestiones que mutan con el tiempo, ¿verdad? Eso es cierto, no hay una cuestión, no hay una especie de roca moral, ¿verdad? Sobre la que se base toda el comportamiento de los seres humanos, sino que son cuestiones que cambian con el tiempo, ¿verdad? Y podemos encontrar eso en las bases del pensamiento sofista de Protágoras. Otro de los pensadores importantes, de los exponentes del sofismo es Gorgias, ¿verdad? Cuyo título aquí en el texto aparece como El poder de la retórica. Nace en Leontinos en el 490 antes de Cristo. Y a él se le conoce como el padre de la retórica, en el sentido de que eh, sus, eh, su filosofía va muy en aras de darle una, una importancia al tema de las palabras, ¿verdad? Las cuales, para Gorgias, con las palabras podíamos cambiar mm, las emociones humanas, ¿verdad? Si eran bien dichas, bien estructuradas, por así decirlo, podían darle cierta conducción a la mente, ¿verdad? Este tema de la conducción de la mente en el texto aparece como psicagogía, ¿verdad? Que como un ejemplo explica Gorgias que un buen orador puede ser capaz de, a través de su magia, ¿verdad? Modificar la mente de los jueces de un tribunal, ¿verdad? Y hasta cierto punto modificar, eh, por así decirlo, una sentencia, ¿verdad? Y para Gorgias la palabra es algo mucho más poderoso, ¿verdad? Eso se puede ver en los soberanos cuando eh, levantan un pueblo para la guerra, ¿verdad? Se convence por allá, más allá de los hechos, se convence sobre todo por las palabras, ¿verdad? Las palabras bien utilizadas, pueden mover masas, ¿verdad? Ya sea tanto para bien o para mal. Estas son características del tema sofista, de la filosofía sofista, sobre todo en Gorgias. Otro de los exponentes del sofismo, tenemos a Pródigo, ¿verdad? Este, Aquí en el texto aparece con el título de que es el primer ateísmo filosófico. Nace en Ceos en el 470 al 460 a.C. aproximadamente. Se, se dice, ¿verdad?, en el texto que Sócrates aparentemente se consideraba discípulo de Pródigo. Eh, no nos consta, por eso Sócrates no escribió nada, ¿verdad? Todo lo escribió, casi todo lo que se sabe de Sócrates fue por lo que escribió su principal discípulo Platón. Este, pero eso está ahí en los análisis históricos, ¿verdad? Que aparentemente Sócrates se hacía decir que él había sido discípulo de Pródico. Este, Pródico fue un diplomático que ganó mucho dinero declamando composiciones en público, instruyendo jóvenes en el arte de triunfar en la vida pública y privada. Compone el relato de Heracles en la encrucijada, que es un relato muy clásico, muy interesante. Particularmente me gusta bastante. Heracles, que conocemos popularmente, ¿verdad? En la cultura actual, como
Hércules, ¿verdad? Heracles en Grecia. Los creyentes han mezclado las cosas útiles de la vida con la divinidad o han puesto que éstas las han creado. Una de las características de pródigo, y es una de las cosas que uno también puede ver que pasa hoy en día, ¿verdad? Una de las críticas de, de pródigo es que las personas tienden a mezclar las cosas útiles de la vida con los temas divinos, ¿verdad? Entonces una persona le va bien en la vida y se pega a la lotería y le agradece a los dioses, le agradece a Dios, etcétera, ¿verdad? Eh, Tiene una buena cosecha, una buena siembra y entonces antes le agradecían a un dios griego, ahora por ejemplo cuando dice que se le pide a San Antonio que llueva, bueno, etcétera. Este eh, Pródigo hace esa explicación, ¿verdad? De que hemos caído en ese engaño de empezarle a darle características, este, aquellas características, ¿verdad? De las cuales veníamos del mito, ¿verdad? En el cual empezamos a darle, para razones específicas, ¿verdad? Ya sean del azar, de la naturaleza, de los genes, del clima, de las condiciones geológicas, de la economía, de las relaciones humanas, de las emociones, de las pasiones, cuestiones que podría explicarlo ahorita, tal vez no muy bien, pero se acercan a algunas explicaciones psicológicas del comportamiento de los seres humanos. En aquellos momentos se le daban características a todo este tipo de fenómenos, tanto naturales como humanos, ¿verdad? Tanto en la naturaleza como en la sociedad, se les achacaban a causas divinas o causas eh, no naturales. Y entonces, en el análisis del texto, se plantea que Pródigo es el primero que hace estas observaciones, ¿verdad? Y trata de desligar, ¿verdad? Estas por así decirlo, eh, estas condiciones o estas causas aparentes, ¿verdad? Sobrenaturales de los fenómenos que son cotidianos, comunes y naturales. Entonces se plantea que es el primer ateísmo filosófico, lo plantea así el texto, ¿verdad? Eh, eh, esta, esta, este relato de Heracles o de Hércules en su momento, voy a ver si les puedo leer un poco. Este, Aquí, bueno, sí, aquí habla de que trata, Pródigo compone ese relato que es pedagógico, dice, trata de la historia del joven Heracles o Hércules que deberá escoger entre dos mujeres, la virtud que representa el sacrificio y el heroísmo, pero gloria en el porvenir, y la sensualidad que le ofrece los deleites sexuales y los manjares, la vida inactiva y ausencia de preocupaciones, pero efectos nocivos en el futuro, ¿verdad? De aquí se ven que hay, o sea, que todas las cosas, por así decirlo, aquellas que cuestan, que tienen un esfuerzo, ¿verdad? Tienen un tipo de resultado, ¿sí? Y otras que no cuestan y que por las cuales no hay que hacer mucho esfuerzo, bueno, eso depende, ¿verdad? De la óptica que se vea, pero hay cuestiones que tienen unas causas, ¿verdad? Unos motivos y otras que tienen unas consecuencias, ¿verdad? Y que son diferentes y hasta se oponen a otras, ¿verdad? Y no necesariamente esto tiene que achacársele a, a cuestiones a designios o a castigos divinos, ¿verdad? Una persona que, por ejemplo, qué sé yo, opta por una vida sedentaria y pasar comiendo y no hacer nada, tarde o temprano, más que caiga en el pecado de la gula o de la pereza, ¿verdad? Como sería, digamos, en las religiones occidentales actuales,
de lo que está haciendo desde la lógica de la naturaleza, de la ciencia y la medicina, lo que está haciendo es un daño porque no está haciendo ejercicio, no, el cuerpo es un organismo que tiene que estar activo, tiene que estar y no estar solamente comiendo y sentado, sino que tiene que estar activo, produciendo no económicamente, pero por lo menos haciendo ejercicio, trotando, corriendo, admirando la misma naturaleza cuando sale uno a correr o andar en bicicleta, y tener una buena dieta, ¿verdad? Una dieta que le procure seguir en esa actividad, ¿verdad? Entonces, bajo esa lógica, bajo este relato de Heracles, uno puede entender por qué Pródigo se despega de aquella visión, ¿verdad? Determinista de los fenómenos de los individuos, y aquí en el texto lo plantean como que es el primer ateísmo filosófico, este, sobre todo bajo esta lógica, ¿verdad? De análisis. Este, Otro personaje importante dentro del movimiento sofista es Trasímaco. Aquí hablan de Trasímaco como el realismo político. Nace en el siglo V antes de Cristo aproximadamente. Su ética política es el fuerte de su enseñanza, y como frase importante tiene ahí en el texto: la justicia no es sino este el interés del más fuerte. Es interesante, por ejemplo, el tema de Trasímaco con el realismo político, ver lo pertinente y lo actual que es este tema, sobre todo en el contexto político, geopolítico internacional, en el cual ahorita los seres humanos estamos atravesando, con respecto a hacia dónde nos llevan las élites políticas, más allá que sea por el interés de la representación popular, para que los llevó al poder. Este, eh, eh, este enunciado de la justicia no es sino el interés más fuerte, alega que, por ejemplo, en los estados quienes ejercen el mando, son los que elaboran las leyes a favor de su propia conveniencia, y al promulgarlas declaran que solo existe justicia para aquellos que las obedecen, aunque en realidad tan solo se desprenden beneficios para los gobernantes. Además, la injusticia consiste en la infracción de esas leyes, castigando a todo al que se aparte de ellas como malhechores. La justicia se constata del mismo modo que todos los regímenes políticos: lo que conviene a la autoridad establecida, lo que beneficia al más fuerte. Los gobernantes, como los pastores de ovejas, buscan aparentemente el bienestar de sus rebaños al mantenerlas sanas y gordas, pero en última instancia no se trata del provecho de las ovejas, sino el de sus dueños, al trasquilarlas y matarlas. O sea, este texto es interesante porque, por ejemplo, ahorita nosotros estamos viviendo en la actualidad un conflicto internacional, este, con una guerra, que está lejos, ¿verdad? Pero por las características de la tecnología, de las armas que se puedan llegar a emplear, la tenemos muy cerca, ¿verdad? Y ese es el conflicto que se está dando en Ucrania, ¿verdad? Y uno puede ver, si no ha seguido hasta cierto punto, tal vez no la prensa oficial, ¿verdad? Que sirve, este tercer poder sirve a las élites mismas, ¿verdad? De cómo se han desarrollado los eventos, y de cómo poco a poco la guerra no se dirige hacia donde quieren los participantes, o los individuos, ¿verdad? Tanto los que están en la guerra, en el conflicto como tal, como las personas que están desde fuera dando su apoyo a partir de el lente que los medios de comunicación les ofrecen, ¿verdad? Y algunas personas creen que están apoyando el bueno porque así lo dice la prensa, ¿verdad? Y así lo dicen los poderes fácticos, y así lo dicen las élites. Y al final de cuentas, el apoyo, ya sea a una parte o no, o a la otra parte de la guerra, un conflicto de estos puede terminar acabando con la existencia de la raza humana, porque estaríamos cerca de un conflicto nuclear. Y lo que vemos aquí es cómo es que las élites,
sobre todo uno lo puede ver en el fenómeno europeo actual, de cómo se está llevando por medio de ciertos discursos políticos, ¿verdad? Ciertos aparentemente principios democráticos, se está torciendo ciertas libertades y el bienestar, ¿verdad? de, de las masas. Y el realismo político lo que aparentemente satisface es a ciertas élites, ¿verdad? O a cierto emporio este militar comercial que le favorece estar dentro de este conflicto, no tanto así al resto de la masa del rebaño, como lo diría Trasímaco, ¿verdad? Y de la raza humana en la actualidad. Siguiente tenemos a Alcidamente, la reprobación hacia la esclavitud. Este último sofista dice, nace en Eolia en el siglo IV a.C., censura a los sofistas que componen textos y descuidan la cultura y la investigación. Y una de sus frases célebres es que algún Dios ha hecho a todos los hombres libres, la naturaleza no ha hecho a nadie esclavo. Este, Alcides critica a los sofistas, ¿verdad? Como bueno, como primero que nada, como individuos que cobran por enseñar, ¿verdad? Y educar bueno, a los individuos y de ciertas clases, ¿verdad? Los que pueden pagar por. Los critica porque en esa composición de textos, en esa composición de ideas, ¿verdad? Para aparentemente educar y en algunos otros, más allá, educar para torcer ciertas leyes, ¿verdad? Descuidan, por así decirlo, la cultura y la investigación. Y una de las críticas es, por ejemplo, el tema hacia el tema de la esclavitud, ¿verdad? Sobre todo que en la antigua Grecia, ¿verdad? Que eran sociedades que su economía se basaba sobre todo en, en la cantidad, en el poder de los esclavos que tenían los, los, los amos, ¿verdad? Y sobre los cuales eh, incidía en la riqueza y en la participación también política y en el poder político de las ciudades estado. este Podemos ver que después de cada uno de los exponentes en el libro de texto, eh, a continuación sigue un esquema, un pequeño esquema en las páginas del texto, donde vienen las ideas centrales, ¿verdad? De el pensamiento de estos autores, ¿verdad? Este, eh, Descompuestas como cuadros sinópticos que eh, de alguna forma les puede servir para estudiar, resumir de alguna forma, o de tomar eh, los apuntes más importantes de cada uno de los pensadores. Y bueno, cerramos este último capítulo, este segundo capítulo de la segunda tutoría con Sócrates, ¿verdad? Sócrates, que no es sofista, ¿verdad? No se considera sofista, pero lo tenemos dentro por la cuestión del histórico. Nace en el 470 en Atenas, ¿verdad? Este, eh, su principal aporte es en el tema en la filosofía, es en el tema de la ética, ¿verdad? Eh, Sobre Sócrates hay bastantes cosas de qué hablar. eh, no obstante, en, en el texto, en el texto de estudio, ¿verdad? Para el tema que nos interesa de la materia, algunos aspectos característicos importantes es, por ejemplo, cosas que yo puedo observar en el texto es como la paradoja que viene ahí sobre el tema de la sabiduría, ¿verdad? Eh, el tema de la mayéutica, ahí puse el tema del daimón, este, Sócrates es un filósofo que por así decirlo no escribe nada, no hay textos de Sócrates,
Aparentemente todo lo que se conoce por Sócrates es por lo que cuentan sus discípulos y sobre todo el que aparentemente fue su principal discípulo y el que se encargó, por así decirlo, de darlo a conocer en la historia, que fue Platón. Este, dentro de lo que aquí, dentro de las características interesantes que se narran sobre Sócrates es el tema del daimón, ¿verdad? Relacionado con el tema de la ética, ¿verdad? La palabra daimón, ¿verdad? Eh, tiene varias significaciones, ¿verdad? En el texto parece que eh, es una voz interna, el daimón es una cuestión que tiene que se relaciona con la ética porque Sócrates habla de que esta voz interna o daimon, ¿sí? Es una especie de semidios, es una especie de ente que le habla. Nos, algunos podrían, qué sé yo, relacionarlo con la conciencia, ¿verdad? Con aquel otro individuo que está en nosotros, que nos habla cuando vamos a actuar de una manera, ¿verdad? Y nos detiene, nos avisa y nos dice, no, mire, esto, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿En dónde nos estamos metiendo? ¿Y por qué vamos a hacer esto? Ese daimón, ese semidios, esa voz interior que más allá que nos limita, podría pensarse, más bien, todo lo contrario, más allá de limitarnos, nos engrandece para actuar de ciertas formas, ¿verdad? Es una particularidad, ¿verdad? Con respecto a la práctica de la justicia, este, tanto a nivel personal como a nivel público, en las acciones del individuo, ¿verdad? Eh, el demon es una figura interesante porque es la que nos permite, por así decirlo, eh, en Sócrates, ¿sí? Eh, prepararnos para tomar ciertas decisiones, ¿verdad? Va a afectarnos hasta cierto punto. Es una voz interior, ¿verdad? Que después, con los pasos de la historia y el, los diferentes desarrollos de la filosofía y de las diferentes este, posiciones de diferentes filósofos y sobre todo en el campo de la ética, esta voz interior de Sócrates en algunos filósofos se mantiene y en algunos cambia y en algunos se les agregan algunas otras cosas, pero es por así decirlo, es una especie de conciencia, ¿verdad? Que uno lo puede encontrar en muchas analogías dentro de la literatura occidental. Este, con respecto a la paradoja de la sabiduría, que viene acá, que me parece a mí muy interesante de rescatar. Bueno, el personaje de Sócrates como tal, este, eh, se conoce mucho por esta paradoja. Eh, vamos a leerla un poco. Dice así, dice, la frase de inspiración socrática, solo sé que no sé nada, si ustedes la han escuchado con anterioridad, implica saber algo, tener conciencia de que no se sabe y eso es algo. Ese es el análisis que da el texto, ¿verdad? Hay una sustancial diferencia entre este enunciado con la expresión no sé nada, que no es lo mismo, ¿verdad? Por otra parte, aquellos que creen saberlo todo, en cambio, en realidad no saben nada, ocupando el nivel más bajo en cuanto a la sabiduría. Se desprende una paradoja, un punto de vista contrario a la opinión común, en que puede apreciarse que la persona con más sabiduría equivale a la que menos sabe, porque descubre todo lo que aún está en vías de aprender. En otros términos, el que más sabe es el que menos sabe, porque se siente más ignorante de todo lo que le falta este por conocer.
aquí no solamente es un tema, sí, de sabiduría, sino que también es una lección hasta de humildad, ¿verdad? En el sentido de que yo solo sé que no sé nada, es porque estoy dando cuenta de que me falta mucho por saber. O si bien podré saber mucho, pero a la luz de lo que significa el mundo, a la luz de lo que es la historia, y de todas las personas, de todos los mundos, de todas las civilizaciones, de todas las lenguas y de todos los saberes, no sé nada. Y entonces mientras más sepa que todas esas cosas existen y que posiblemente nunca las llegue a conocer, más me voy dando cuenta que sé menos. En cambio aquel que no conoce nada de eso, ¿verdad? Que es un ignorante, ¿sí? Que no tiene idea del montón de cosas que existen en el mundo, han existido y posiblemente existan, no tenga esa conciencia, crea que el conocimiento es una cosa muy fácil de obtener. Y entonces, por cualquier conocimiento, por pequeño que sea, va a empezar a asumir que ya sabe mucho. Y entonces, va a creer que sabiendo poco sabe mucho. Contrario a lo que Sócrates plantea, ¿verdad? Que, que sabiendo lo que sabe es que no sabe nada. Y otro punto importante dentro de aquí de los puntos del texto se refiere al tema de la mayéutica, ¿verdad? La mayéutica, que era un arte, un oficio de las mujeres que traían los niños a luz, las parteras, ¿verdad? En aquel tiempo, este, porque la madre de Sócrates era partera y la mayéutica, que era traer los niños a este mundo, a ese oficio. Eh, el término lo utiliza Sócrates para explicar un poco la forma o el método de él de, por así decirlo, hacer filosofía o enseñar a las personas a pensar. Entonces la mayéutica era una especie de, como la mamá de él, que era partera, traer niños a este mundo, ¿verdad? A la luz, a la vida. Lo que dice Sócrates es que con su método, pues, la mayéutica tal, como tal, aplicada a las ideas, lo que hace es traer a las personas de la oscuridad, del desconocimiento, ¿verdad? A la luz del conocimiento de las ideas. No a la sabiduría, ¿verdad? Porque ya vimos que Sócrates plantea que siempre hay que estar en un constante aprender, un constante conocimiento, pero sí a esta parte en donde sabemos que siempre nos hace falta eh, más por conocer y que esa es parte de lo que se podría entender como un verdadero saber. Entonces traer a la luz a las personas, al conocimiento este, de la filosofía, este proceso se le va a conocer como la mayéutica socrática, ¿verdad? Una especie de obstetricia mental, por así decirlo. Bueno, con este pensador cerramos lo que es el capítulo 1 y el capítulo 2 que corresponden a la segunda tutoría. Este, eh, con ustedes estuvo su servidor, el profesor Jonathan Gerardo Chacón Navarro. Fue un gusto atenderles y será un gusto igual atenderles por el foro de dudas a los estudiantes que me corresponden a mí en lo particular, los grupos que atiendo, y motivarlos para que hagan la lectura, ¿verdad?, de los textos y hagan las correspondientes tareas, y al resto de estudiantes también los motivo para que participen en el foro de dudas, tanto entre ustedes junto con sus profesores tutores, a despejar cualquier tipo de dudas y aprender un poco más sobre la materia. De mi parte ha sido un gusto y mucha suerte en los cursos de matriculados este semestre en la universidad.
Hasta luego.